Hola, qué gusto es estar juntos otra vez y sobre todo porque además de encontrarnos entre nosotros, podemos encontrarnos con Dios, con su palabra, para ser reavivados, renovados y tener una experiencia y una vida nueva. Para que eso sea posible, vamos a pedir la bendición de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que el mismo Espíritu que inspiró a los escritores nos ilumine ahora para entender y aplicar ese mensaje a nuestra vida. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos con la lectura y el estudio del libro de Números. Hoy vamos a dar una mirada al capítulo número 21. Por favor, si usted tiene la Biblia, lo invito a abrir la Biblia. Nosotros encontramos aquí, dentro de estos relatos históricos de la experiencia del pueblo de Israel en su caminata y en su peregrinar por el desierto, encontramos allí la derrota de un rey, pero yo quiero concentrarme en el corazón de este capítulo a partir del versículo 4. Dice versículo 4, después partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Pero se desanimó el pueblo por el camino y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. Esta experiencia repetida, ¿no? Ya la hemos visto en los capítulos anteriores y tal vez usted mismo la ha experimentado. Desánimo, murmuramos, nos quejamos contra Dios, que Dios no existe, que Dios no es amor, que se olvidó, que no se interesa. La murmuración y la queja de aquel pueblo fue: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? No hay pan, no hay agua. Estamos tan cansados de ese pan liviano, de ese maná que Dios les estaba enviando desde el cielo. Entonces sobrevino sobre el pueblo unas serpientes venenosas que mordían, y así murió mucha gente de Israel. Entonces el pueblo acudió a Moisés y le dijo: hemos pecado por haber hablado contra Dios y contra ti. Ruega a Dios para que aleje de nosotros estas serpientes. Dice el relato bíblico en la última parte del versículo 7 y continúo con la lectura. Entonces el pueblo acudió a Moisés y le dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová, contra ti. Ruega a Jehová para que aleje de nosotros estas serpientes. Moisés ora por el pueblo y Jehová le responde: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. Hizo Moisés una serpiente de bronce, la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguien, éste miraba a la serpiente de bronce y vivía. Interesante relato, ¿no? Y uno podría decir, pero qué cosa extraña, serpientes que dañan, que lastiman, que matan. Y como antídoto de la serpiente, otra serpiente colocada en un mástil, en un asta, en un lugar elevado, de manera tal que si alguien era mordido por una serpiente, la gente tenía que mirar esa serpiente y entonces iba a alcanzar la vida, la solución, la sanidad, la recuperación de su bienestar. Una serpiente que daña y mata, otra serpiente que es símbolo de una restauración. Parece simplemente un relato histórico. Parece simplemente una manera figurada en la que Dios interviene
resolviendo un problema de un desierto que está lleno de serpientes, que de repente tiene un número inusual de serpientes que terminan dañando, lastimando, matando, y un Dios que interviene para resolver el problema. Sí, fue un relato histórico, pero eso no es todo. Porque detrás de este relato, Dios nos está mostrando otra cosa. En la Biblia, la serpiente es uno de los términos adjudicados al diablo, al enemigo, al pecado. Ya Apocalipsis va a decir la serpiente antigua, el diablo, Satanás. Pero en este caso, la segunda serpiente está representando a Cristo. ¿Cómo puede ser que una serpiente representa al diablo y la otra serpiente representa a Cristo? El Evangelio lo va a decir de esta manera. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Jesús no tenía pecado, pero se hizo pecador. No había pecado en sí, pero se hizo pecador. Y esta serpiente de bronce está ilustrando al Jesús que se encarna en la miseria de nuestra humanidad para hacerse pecador, pero sin pecado, y entonces dar su vida en rescate por muchos. Por eso la Escritura dice hay que mirar, y por eso Isaías, invocando a nuestro Señor, dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Para mirar no hace falta ir a la escuela, no hace falta tener un título. Si usted no tiene un problema en la vista, en los ojos, mirar es simple, es fácil. Ni hace falta caminar un paso. Simplemente mirar. Eso es lo que el pueblo tenía que hacer. Simplemente mirar. Cerca o lejos. Tenían que mirar a la serpiente de bronce que estaba levantada en el asta. Moribundos, recién mordidos o cercanos a la muerte, tenían que mirar la serpiente que estaba levantada en el asta. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Hace muchos siglos, al que no conoció pecado se hizo pecado para redimirnos del pecado. Sobre una colina, sobre un monte Calvario, sobre un asta en forma de cruz, sobre un mástil, flameó la bandera ensangrentada de un cuerpo lastimado, el de Jesús, que ofreció y ofrendó su vida para salvarnos, para liberarte de la culpa del pecado, para ofrecerte la paz del perdón, para reconciliarte con Dios, para darte una nueva oportunidad, para que no mueras en el desierto mordida por la serpiente del pecado, para que no te quejes de la suerte que cayó sobre tus espaldas, para que tengas una nueva oportunidad de paz, de perdón, de salvación, de eternidad. Todo esto detrás de este relato. Cuánto amor, cuánta misericordia, cuánta trascendencia, cuánta relevancia en este proyecto de Dios. Dios no quiere que nos muramos en el desierto. Dios no nos abandona a nuestra suerte, ni siquiera a nuestros pecados y sus consecuencias. Él quiere redimirnos, rescatarnos. Murió para salvarnos. Murió para salvarte. Ahora dice, mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. En este momento de silencio que continúa este ruego, acepta
la salvación que Jesús te ofrece, su perdón, su gracia y su promesa de eternidad. Señor, te damos gracias, porque aunque aún transitamos este desierto de pecado, tu plan no es la muerte en el desierto, sino la vida nueva en tierra nueva. Bendícenos. Recibe nuestro pedido y nuestra decisión. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Después de este momento tan especial y tan en la presencia de Dios, deseo que esta bendición te acompañe permanentemente. Y si en alguna otra cosa podemos ayudarte, orando por un planteo específico que tengas, por una necesidad, contestando una pregunta o enviándote algún material complementario, quiero pedirte que entres en contacto con nosotros. Estamos a disposición para ayudarte y que al seguir en las horas de este día puedas en algún momento completar la lectura de todo este capítulo y nos reencontramos mañana cuando sigamos leyendo la Biblia y seamos reavivados por su palabra.